Muy bien. Admitir. Muy bien, entonces vamos a empezar. Nosotros tengo que compartir la pantalla. Si no comparto la pantalla se vuelve un poco difícil. Acá, ahora sí. Bien, nosotros vamos a seguir con cada, con cada doctrina acerca de Dios. Ya vimos las 7 primeras, ahora vamos a la número 8. Cada una tiene un numerocito, ya ustedes podrán ver incluso en el texto que yo les mandé. Y entonces ahora vamos a hablar de la simplicidad de Dios. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Eh, Vamos a explicar esta simplicidad o también podríamos llamar sencillez. Explicación. Simplicidad quiere decir que Dios no es complejo, mezclado o divisible en su naturaleza. Simplicidad no niegan las tres distintas personas de la Trinidad. Las tres distintas personas comparten la misma esencia de Dios. Tampoco esto quiere decir que esto es fácil para comprender todo lo que debe conocerse de Dios. ¿Por qué? Número uno, el pecado tiene un efecto limitador sobre el entendimiento humano. Y número dos, el entendimiento del hombre es finito, mientras que el de Dios es infinito. Hay como que una paradoja ahí. Al mismo tiempo que Dios es simple, fácil de entender, Dios también es altamente complejo. Ahora, ¿por qué encontramos esta dificultad en comprender las cosas de Dios? Aquí tenemos la respuesta. La primera cosa, el pecado, el pecado limita la comprensión de las cosas de Dios. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Mientras que el hombre espiritual, es decir, la persona que ha nacido de nuevo, ella no tiene dificultades en comprender, en entender, en razonar sobre las cosas espirituales. ¿Por qué? Ella tiene la naturaleza de Dios que le hace comprender. Tiene el Espíritu Santo que le aclara, que le ilumina, mientras que el hombre pecador no entiende absolutamente nada. Entonces aquí tenemos dos cosas. El pecado limita el entendimiento del hombre acerca de las cosas de Dios. Y número dos, el entendimiento del hombre, es decir, nosotros seres humanos somos finitos en nuestros pensamientos, mientras que el de Dios es infinito. Aplicando esto, observen bien, Jesús enseñó que uno debe acercarse a Dios como un niñito para ser convertido. Imagínense, a veces uno menosprecia el pensamiento de un niño. Ah, es un niño, no sabe hablar, no entiende nada, no sabe escribir, siquiera sabe tomar un tenedor. Pero Jesús, en su palabra, en Mateo 18:3, aquí vamos al texto, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Observen que no es la complejidad del hombre, su inteligencia, su capacidad,
su profesión, sus títulos, lo que sea, que los llevan a la eternidad, sino que este mismo hombre, inteligente, capaz, um, profesional, honesto, que dice yo, que este hombre o esta mujer se hagan como niños, es decir, que tengan la sencillez, la humildad, la, la misma eh, inteligencia que tiene un niño, la inocencia también, por así decir. Si un ser humano no se vuelve como un niño, según la palabra, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, ahí ya está la cosa. Dios es complejo, pero al mismo tiempo es simple. Y vuelvo a decirles, antes de entrar en la doctrina número 9, vuelvo a decirles, Dios es complejo, pero también es simple, es fácil entender. Pero esta facilidad se dará solamente con aquel hombre o aquella mujer que tengan también la sencillez. Es por eso que Dios dijo la simplicidad, la sencillez de un niño o una niña. Vamos a la doctrina número 9, la inmensidad de Dios. Entonces ya sabemos que Dios es simple, pero también complejo a la vez. Primero de Reyes 8:27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aquí son palabras de Salomón. Explicación. Se aplica a Dios inmensidad. Se aplica a Dios. Inmensidad quiere decir que Dios no puede ser limitado por el espacio y es de hecho más allá del espacio. El espacio es el área donde la realidad física, es decir, la materia, ser, energía, existe. Y que a ese grado es limitado. Donde el espacio finalice, Dios todavía persiste infinitamente más allá de límites. Es decir, para Dios no hay límites. Yo no puedo, es por eso que yo logro entender por qué Dios dijo no harás ninguna imagen de escultura, queriendo mostrar que esta imagen es Dios. Porque Dios no se puede limitar a una imagen. Sabemos que Dios es espíritu, pero Dios también es inmenso. Según el texto, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Es decir, el espacio, lo que está más allá, no puede contener a Dios. Imagínense que nosotros tenemos millones y millones de galaxias y estas mismas galaxias, por más grandes que sean, son infinitamente inmensas. Ellas todas juntas no podrían contener a Dios. Entonces, es muy interesante. Mientras que nosotros estemos limitados a tiempo, a espacio, ¿cierto? Son dos límites que cada ser tiene, todos los seres vivos tienen esto, son limitados a espacio, a, a, a tiempo y también, observen, somos limitados a tiempo. Cada uno de nosotros tiene un tiempo útil de vida. Dios no tiene ese problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se puede limitar a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, de que Dios
es inmenso y no se puede medirle. Es imposible. No puedo tomar ahí una wincha, por más grande que sea, y querer medir a Dios. Es imposible. O tener toda la tecnología, ¿no? Quiero saber cuánto Dios mide, cuánto... Es imposible. El texto nos es claro. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, hay unos que piensan, en el caso acá, Salomón incluso está aclarando, que la casa que él había edificado para adoración a Dios tampoco podría contener a Dios. Vamos a la unidad de Dios, la doctrina número 10. Vamos a Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la reza principal de los judíos. Todo judío, su primera oración es esta, que está en Deuteronomio 6:4. Vamos a explicar. El concepto fundamental de Shema, que es el nombre en hebreo de este pasaje, que en hebreo es Shema, que significa oye, es que Dios es uno y no muchos dioses. Dios es uno. Por definición, solo puede existir un todopoderoso, infinito e ilimitado Dios. La característica principal de las tres grandes religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, es que son religiones monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios. Acá está. Este versículo para mí es fundamental. Jehová o el Señor uno es. Él es uno y único. Solo puede existir un todopoderoso, infinito e ilimitado Dios. Vamos a una ilustración de esta doctrina. Al hablar más de uno en lo supremo, absoluto, perfecto y todopoderoso ser, es decir, algo contradictorio. No pueden existir dos absolutos, ya que entonces no habría un absoluto. Si entramos en algunos campos de estudio o de ciencia, por ejemplo, la filosofía nos habla de cosas absolutas y cosas relativas. Ejemplo, la verdad. Hay la verdad relativa y la verdad absoluta. La verdad relativa, ella cambia. Ejemplos, conceptos. Digamos, hace 40 años era absurdo concebir, aceptar la idea de un casamiento de homosexuales. Era una verdad relativa. Hoy día la sociedad acepta. Es una verdad que sufrió cambios, pero hay verdades absolutas. Ejemplo, la vida, ella es absoluta. Otro ejemplo, la muerte, absoluta. Vida siempre fue vida y muerte siempre fue muerte. El concepto de vida y muerte no cambian. A través de los siglos jamás ha cambiado. La gente nace, vive y muere. Mientras que ciertos conceptos de sociedad, de cultura,
que nosotros tenemos como verdades cambian. Entonces, en el caso de Dios, sería imposible que hubieran dos dioses, uno con su unidad y el otro Dios con su unidad. Imposible. Y aprovecho para aclarar que hay cristianos que piensan que, por ejemplo, Satanás es un Dios, que está en una eterna lucha en contra de Dios. Absolutamente no. El único Dios y Señor todopoderoso, infinito e ilimitado es el Señor. ¿Ya? Entonces, como dice acá en la ilustración, no pueden existir dos absolutos. Imposible, ya que entonces no habría un absoluto. No hay cómo. Aplicando esta doctrina, por revelación, nosotros sabemos que solo Yahvé es ese único Dios. Por lo tanto, nada en tu vida debe interponerse entre tú y Dios. ¿Se dan cuenta cómo podemos aplicar las doctrinas de Dios a nuestras vidas? Es una de ellas. Y es por eso que el Señor mismo dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para el Hijo de Dios hay solamente un Dios. Ahora, para aquellos que no conocen a Dios, ellos pueden tener un Dios, yo pongo entre comillas, que es solamente una mera construcción mental. Hay personas así. Y les doy un ejemplo. El otro día yo conversaba con una persona y está pasando por una crisis y, y según ella yo le mostraba que Dios le da o nos da la sabiduría para que tomemos decisiones. Y para ella, su Dios, que pongo entre comillas, es un Dios que le va a hacer todo, mientras ella va a estar como que sentada esperando que Dios actúe. Y yo le dije, este Dios es tu construcción mental. Tú tienes un concepto equivocado acerca de Dios. Porque Dios, el Dios todopoderoso, ese Dios todopoderoso, infinito e ilimitado, Él no es fruto de una construcción mental. Él es absoluto, es soberano. Entonces, cuando tengo la revelación de Dios, sabré que solamente Él es el único Dios. Y por lo tanto, nada en mi vida, ahora yo hablo en primera persona, nada en mi vida deberá o debe interponerse entre mi vida y mi Dios. Nada absolutamente. Entonces ahí sabemos que Él es uno. Vamos a la doctrina número 11, la sabiduría de Dios. Vamos a Proverbios 9:1, que dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Bien, la sabiduría de Dios es usada en 3 sentidos en las escrituras. Veamos. Número 1, esta se refiere a la alta perspectiva por la cual Dios comprende cosas que el hombre es incapaz de comprender. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 25. Observen, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí está la primera cosa, es decir, la perspectiva por la cual Dios comprende cosas que el hombre no comprende. Él es incapaz de comprender.
Número 2, esto puede referirse a el entendimiento que el cristiano debe tener en la vida. Vamos a Proverbios 4:7. Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Es algo maravilloso. Más que conocimiento, necesitamos sabiduría. Número 3. Toda la sabiduría es vista como un tipo de Cristo, quien es nuestra sabiduría. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, ahí está para nosotros el ejemplo de Cristo. Ilustración. Cuando David dijo que Abner había muerto como un hombre villano, es decir, necio, este texto está en 2 de Samuel 3:33, él quiso decir que Abner murió porque él siguió su propia intuición en lugar de la sabiduría de Dios, lo cual lo hubiera salvado. Vamos al texto. Y echando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Entonces, ahí está un ejemplo de esta ilustración de la sabiduría de Dios. Porque hay, de verdad, hermanos, hay personas que siguen sus instintos, siguen su intuición, en lugar de buscar sabiduría para sus decisiones. Él fue muerto mientras daba vuelta en la entrada del portón de Hebrón. Si él hubiera entrado en la ciudad de refugio, como Dios había instruido, Joab no hubiera podido matarlo. Entonces, en otras palabras, él actuó como un tonto, una persona necia, y pagó con su propia vida. Aplicación: un cristiano sabio va a obedecer la sabiduría de Dios. Entonces, si la palabra nos dice, si a alguien le falta sabiduría, pídale a Dios. Entonces, y es lo que más necesitamos, hermanos. De verdad, hace un par de años yo leí un libro llamado El hombre espiritual, y en este libro el autor habla de una cosa muy interesante, que de 100 decisiones que un hombre cristiano o una mujer cristiana toman, de 100 decisiones, solamente una es sabia y espiritual. Entonces, esto es para que pensemos, hermanos. Imagínense, si mis decisiones no son acertadas en Dios, yo estaría en problemas. ¿Y por qué muchas personas a veces, hermanos, están en problemas? Yo estoy hablando de hijos de Dios e hijas de Dios, porque simplemente no buscan la fuente de la sabiduría, que es Dios. La Biblia nos dice, Salmo capítulo 1, el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de impíos. Muchas veces seguimos a consejo de impíos y no buscamos una palabra de orientación de parte de Dios. Vamos a la próxima doctrina. Doctrina número 12, el amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este versículo nos muestra quién es Dios, el amor de Dios, quien
entregó a su Hijo por nosotros. Vamos a explicar o intentar explicar el amor. El amor es un atributo de Dios y una descripción de su ser. Él solo es el epítome del amor divino y la fuente de todo el verdadero amor. Su amor es incondicional y consistentemente busca lo mejor para el que es amado. Es muy interesante. Me gusta cuando hablo del amor de Dios, yo hago la siguiente pregunta. ¿Dios ama como ama el hombre? Más tarde podríamos ver la respuesta. Dios se mueve como se mueve un ser humano que es pecador, que es limitado, que es finito. ¿Cómo sería el amor de Dios? ¿Dios se mueve por emociones o el amor de Dios es emocional? Esto es para que nosotros pensemos, incluso esto daría un tremendo debate. Porque yo veo que hay muchas personas y yo noto que más del 85% de los cristianos auténticos, ellos se mueven más por emociones que por el espíritu. Yo veo, por ejemplo, en un culto donde se alaba a Dios, donde se adora a Dios, pero comienza a veces surge la parte más emocional, una adoración emocional, una alabanza emocional o una predicación meramente emocional, donde la persona grita y habla. Dios no se mueve por emociones. Es impresionante. El amor de Dios es sublime. No se puede comparar con el sentimiento humano. Nosotros decimos amamos, pero aquí entre nosotros, este famoso yo te amo, muchas veces él es limitado. Él es muy, muy limitado. A veces, siquiera demostramos este amor que decimos tener a nuestro cónyuge, a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestros líderes. Todo sale de una mente, de una emoción y de un corazón pecador. No sale del ámago, no sale del ser del hombre, sale de un simple acto emocional. Yo te amo. Pero amor es más que palabras. Amor se manifiesta a través de actitudes, de gestos y otras cosas así. ¿Y el amor de Dios cuál fue? Dios nos dijo, ya hombres, yo les amo y tal vez un día, si ustedes se portan bien, yo les mandaré a mi hijo. Pero estoy pensando acá, no. Dios simplemente no dijo, yo les amo. Dios manifestó su amor, dando a su hijo. Ilustración. El amor de Dios fue claramente demostrado en el Calvario cuando Jesús murió por todos nuestros pecados. Vamos a 1 de Juan 3:1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahí está, hermanos. El amor del Padre es tan infinito, es tan inmenso, que somos
y llamados sus hijos. ¿Se dan cuenta? Es por eso que según el apóstol Juan, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. El mundo no puede amar a Dios jamás, porque el amor, este amor, y más adelante el apóstol Juan dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Yo no tengo la capacidad de amar a Dios. El hombre natural sin Cristo no puede amar a Dios. Solamente el hombre o la mujer que han nacido de nuevo pueden hacer que este amor sea recíproco. Porque un hombre que no ha nacido de nuevo es imposible amar a Dios sin conocerle. Aplicación. Porque Dios nos amó a nosotros primero, nosotros debemos amar a los otros también. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí yo encuentro como un mandamiento. Amar no es solamente que yo demuestre una buena educación hacia mis hermanos. Amar, este amor que Dios nos habla y que Dios nos demuestra, es un amor sacrificial. Es dar nuestro tiempo, es dar nuestras posesiones, es dar nuestra vida, si posible, por nuestros hermanos. Este es el amor o es el nivel de amor que Dios exige de nosotros. Doctrina número 13, la inmutabilidad de Dios. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí está el versículo, hermanos, es claro, ya hemos oído, ya hemos leído, ya se escuchó muchas prédicas basadas en este versículo, pero vamos a ver. Ya que todos los cambios son, ya sea para lo mejor o lo peor, Dios es inmutable porque Él es perfecto y no puede mejorarse o empeorarse. Las escrituras describen la naturaleza de Dios, voluntad y carácter como una cosa inmutable o incambiable. Hermanos, en otras palabras, Dios no cambia. Y los decretos de Dios me llaman mucho la atención. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios fue muy claro y usó un profeta que dijo, el alma que pecare, esa morirá. Punto. Es un decreto de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos vamos a encontrar más adelante Dios diciendo, no, si el hombre peca, como yo soy amoroso, como yo soy comprensible, no sé, paso la manito en su cabeza, no, hijito, todo está bien, entra en mi descanso. No, Dios no cambia. Y esto no debemos dudar jamás. El apóstol Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Dios, hermanos, Dios no cambia. Dios no se mejora y tampoco empeora. Dios es el mismo. Y la palabra dice, de eternidad a eternidad, tú eres Dios. ¿Y cuántas personas piensan que Dios sigue la moda? Sigue la tendencia de una temporada.
No. Y lo otro, y voy, por ejemplo, cuando se habla de política, hay unos que piensan, no, que la izquierda es de Satanás y la derecha es de Dios. Hermanos, ah, ah. Dios no está ni con la izquierda ni con la derecha. Dios no necesita partidos políticos. Dios no vive por ideologías. Absolutamente. Él es Dios. Él es creador, Señor, soberano, absoluto. Dios no necesita nada que le ayude a llevar a cabo sus propósitos. Él es absoluto. Él no cambia. Entonces, hay gente que piensa que Dios sigue la moda. Absolutamente. Ilustración. Para ser inmutable, esto no quiere decir que Él es estático. Dios tiene la cualidad de una personalidad que puede actuar, pensar, crear y hacer decisiones. A lo largo de la historia de la humanidad, que dura 5.700 años, 5.770 años aproximadamente, Dios siempre estuvo presente, actuando, pensando, creando y tomando decisiones. Pero Él no cambia, ¿ya? La humanidad puede cambiar. Y es por eso que Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es muy interesante esto. Aplicación. Dios es inmutable, por lo tanto, los cristianos pueden depender sobre su amor y poder, porque Dios no ha cambiado desde los tiempos bíblicos. Es por eso que dependemos de su gracia, dependemos de su amor, dependemos de su provisión, dependemos de su providencia, dependemos de su misericordia, siempre, siempre. Tal cual Josué dependió, Moisés, David, Salomón, los hombres que anduvieron con Dios. De igual modo también podemos descansar en Él, en su amor y su poder, porque Él no cambia. Vamos a la doctrina número 15, la verdad de Dios. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo muy conocido, se usa mucho para predicar, para evangelizar, pero observemos bien. Aquí, si nosotros hacemos un pequeño análisis en el texto o en el versículo, Jesús no está diciendo, yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy una vida. Ahí podríamos volver a aquella doctrina que hablamos de la unidad, perdón, de los absolutos y los relativos. Jesús está diciendo, yo soy el camino. Aquí encontramos un artículo definido. Este artículo definido me dice que es una cosa absoluta. Jesús es el camino absoluto. Jesús no es una vía. Jesús no es un sendero. Jesús no es una ruta de fuga. Él es el camino. La verdad absoluta. Yo soy la verdad. No una verdad. Una verdad que cambia de la noche a la mañana. No, es la verdad absoluta. Y la vida. No una vida mediocre, una vida pobre. No, la vida eterna.
absoluta. Perdón. La palabra verdad es usada en las escrituras en dos maneras. La verdad contrastada con la falsedad y lo genuino contrastado con lo no real. Aunque los dos se aplican a Dios, normalmente su genuinidad es contrastada con los falsos dioses de otras religiones. Las escrituras en este sentido lo declaran a Él el único verdadero Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Se dan cuenta? Es una verdad, hermanos. No es que yo invite a la persona a la iglesia. La persona está llena de rebeliones en contra de Dios. No, te voy a llevar a la iglesia para que tú cambies. No, esta persona tiene que conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Si esta persona no conoce a Dios y a Jesucristo, no tendrá la vida eterna. No es cambio de religión que produce la vida eterna. La vida eterna es esta: conocer a Dios como único Dios verdadero. Entonces, ilustración. Cuando Elías confrontó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, él los desafió a que evaluaran la genuinidad de Dios y de Baal. El verdadero Dios contestó por medio de fuego. Porque las personas, hermanos, ellas relativizan Dios. Vuelvo al tema que había debatido antes. Hay gente que piensa que Dios y Satanás son rivales. Están en competencia por el hombre. Satanás, hay unos que piensan que Satanás es el Dios, un Dios como Dios, y que está en lucha, en una constante lucha contra Dios. Ambos se pelean. Y no es así, hermanos. Se puede, sí, contrastar con los falsos dioses, ciertamente, pero jamás intentar equivaler las cosas. Esto es imposible. Entonces Elías acá en este confronto con los profetas de Baal, y vamos al texto, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Así están muchas personas. Hay personas, no, yo creo en Dios, pero cree en otras cosas. Cree en el Señor, pero busca a chamanes, busca a brujos, a machis, ¿cierto? Entonces Elías hizo un desafío. Entonces el Dios verdadero responderá con fuego. Y el Señor lo hizo tal cual Elías creyó. Respondió con fuego. Aplicación. Ya que el Señor es Dios, nosotros estamos obligados a Él en todo lo que Él demanda. ¡Wow! Es algo muy serio. Y en esta parte, muchos llamados cristianos quedan en el camino. Quedan como que tirados. Porque ellos tienen a Dios, creen, no, yo creo, pero buscan a otras soluciones.
buscan a otros señores. Están como el pueblo en aquel entonces, en los tiempos de Elías, que buscaban a Dios, pero buscaban a Baal. Claudicaban entre dos pensamientos. Claudicar entre dos pensamientos es una tragedia, es una lástima. Entonces, Dios demanda, estamos obligados a servirle. Si yo creo en Él, si yo tengo esta verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si yo sé que la vida eterna es esta, que yo conozca a Dios como el único verdadero Dios y a Jesucristo a quien Él envió, yo estoy obligado a servirle. Yo estoy obligado a someterme a Él. Y no es una opción. Porque hay aquellos que también piensan que es una opción. Ah, si Dios me bendice, si Dios me abre una puerta de trabajo, si Dios salva a mi marido que es borracho, si Dios me da esto, yo le voy a servir. No. Este tipo de condición para servir a Dios, yo no quiero. De verdad, si una persona me viene a mí y me habla esto, yo siquiera le abro la puerta, porque yo sé que esta persona no tiene una verdadera experiencia de nuevo nacimiento. Esta persona está simplemente claudicando si Dios o si Baal. Está tal cual en aquel entonces. Vamos a la última doctrina de hoy día, creo, la justicia de Dios. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a intentar explicar un poco sobre la justicia de Dios. Ella es la activa extensión de la santidad de Dios dentro de los hechos de decisión. Esto implica que Dios tiene la autoridad y habilidad para establecer el estándar de todas las relaciones y que Él va a ser consistente en relacionarse a sus criaturas obedientes o desobedientes. La justicia de Dios es legislativa y distributiva. Es muy interesante que Dios, si hablamos, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Dios es amor, santidad y justicia. Hasta los niños saben, Dios es amor, santidad y justicia. ¿Cierto? Entonces, la justicia de Dios es una extensión tanto de su amor como de su santidad. Pero y por ahí vienen las preguntas, bueno, ¿por qué Dios permite esto? ¿Y por qué? Y los famosos porqués que a veces bien las personas formulan. Hermanos, vimos que Dios es inmutable. A veces la gente se queja tanto de los problemas, de las crisis y de la falta de amor y de eso, de aquello, de la guerra y de las injusticias que están ahí. Y se olvidan de un detalle. ¿Por qué todo esto? Respuesta. ¿Quién tiene la culpa? Antes de dar la respuesta. ¿Quién tiene la culpa de todo lo que está sucediendo en el mundo? Tanto lo que ha sucedido en el pasado como lo que está sucediendo en el presente. La culpa es del hombre. ¿Cierto? Desde el Edén, cuando el hombre se rebeló en contra de Dios, de ahí comienza. ¿Se acuerdan? El Señor dijo, la tierra es maldita.
Si la tierra es maldita y fue un decreto de Dios, hermanos, no hay bendición. Si hay maldición, una maldición decretada, ¿cómo habrá bendición? Entonces las catástrofes, las tragedias, ah, las matanzas que estamos viendo, y las injusticias y todo esto, ¿quién tiene la culpa? ¿Dios o el hombre? Entonces la justicia de Dios, hermano, es la activa extensión de la santidad de Él. Entonces, Dios es justo. Es un justo juez. Él tiene autoridad. Tenemos que entender esto. Dios tiene autoridad y una autoridad absoluta. Él tiene la habilidad para establecer estándar de todas las relaciones, porque Él es santo. Y que Él va a ser consistente en relacionarse a sus criaturas obedientes o desobedientes. Los obedientes recibirán recompensa y los desobedientes recibirán castigo. No es como la gente piensa en la actualidad. Y la gente piensa que es justa. Entonces uno robó un celular. Pero un celular cuesta 200.000 pesos. No, pobrecito, robó porque tenía hambre. Robó porque quería divertirse. No, déjelo. Dios no es así. El robo es robo. Puede ser un lente, un celular o millones y millones de pesos. Para Dios será robo. Y la gente piensa que cuando Dios atribuye algo, castiga al desobediente, que Dios es malo. Esto es falta de conocimiento de Dios. La justicia de Dios es legislativa y distributiva. Ilustración. Cuando Abraham atentó el prevenir la destrucción de Sodoma, él apeló a la justicia de Dios. Él sabía que el juez de toda la tierra iba a hacer lo correcto. Vamos al texto. Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que si el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham sabía quién era Dios. Vamos a aplicar esto. Así hoy, todos pueden tener confianza que Dios va a tratar con uno justamente. Pero el cristiano puede adicionalmente pedir por la misericordia de Dios. Y hablando de esta aplicación de la justicia de Dios, como Dios es inmutable, entonces si yo peco, me muero. ¿Cierto? Pero hay unas cosas muy interesantes en Dios. Dios no cambia, pero observen, el hombre está destinado a la eternidad sin Dios y después el infierno, donde estarán el diablo y sus ángeles. Ahora, la justicia de Dios abre un paréntesis, no porque Dios cambie, pero la Biblia dice, justificados pues, por medio de la fe, tenemos paz con Dios.
el hombre es considerado justo cuando él clama la misericordia de Dios. Cuando el hombre cree en la obra que Jesucristo hizo para perdonar al hombre, para redimir al hombre de sus pecados. Cuando uno cree, Dios lo considera justo y ahora ya no es un enemigo, sino amigo de Dios. Es la excepción, es la única cosa que Dios puede hacer, perdonar al corazón quebrantado. Ahí entra la gracia y la misericordia de Dios. Muy bien. Voy a ahora a dejar de compartir la pantalla. Voy a volver acá. Vamos a ver si tenemos alguna duda. Bien, si ustedes tienen dudas, ahí está la lectura también disponible ahora para ustedes, ¿ya? Así que, pero yo quiero terminar por acá la parte de diapositivas y ver algunas cosas, como por ejemplo, la verdad de Dios. Hay gente que piensa que Dios piensa como nosotros pensamos. Cuando se habla de amor, de santidad, de justicia. Absolutamente. Es imposible intentar comparar nuestro patrón de justicia, de amor, de santidad con los de Dios. Es imposible. Porque somos finitos y pecadores. Y Dios es infinito y es santo. Es imposible. Porque hay gente que piensa, incluso hay gente que predica, no, porque Dios no va a dejar que la persona muera de esa forma. Si la persona no se arrepiente, hermanos, lamentablemente, yo me acuerdo de un caso de un amigo, era un vecino, vivía completamente apartado de Dios. Me conocía desde los 12 años, cuando fui a vivir en ese edificio que yo viví muchos años cuando joven, con mis padres. El muchacho robaba, se prostituía, asaltaba bancos, hacía de todo. Y siempre mi madre, yo, mi padre, le hablábamos de Jesús. A veces caía preso y mandaba recado para mi madre. Oh, señora vecina, ore por mí porque estoy preso. Ore por mí para que yo salga. Y cuando salía, tocaba ahí en nuestra puerta, decía, hablaba con mi padre, con mi madre, conmigo, y le hablábamos de Jesús. No, un día quizás, un día quizás. Y llegó ese día, un día, ya no más quizás, porque él se enfermó gravemente, pero muy grave. Los años se habían pasado, yo incluso ya era pastor. Y yo iba a salir, estaba saliendo, era temprano, cuando su hermana tocó mi puerta y me habló que él estaba grave. Y yo subí, fui al cuarto piso donde vivía, lo encontré echado, tirado en una cama, mal, pero mal, mal, mal. Y en mi corazón yo pensé, no va a vivir. Y le dije, Roberto, yo vine aquí para orar por ti. Y fui muy sincero, no para que Dios te sane, sino para que tú tengas un encuentro personal con Jesucristo. Ahí le pregunté,
¿Te acuerdas las veces que te hablamos de Jesús, las veces que oramos por ti y él solamente hacía así? Estaba mal, casi no respiraba. Y, y yo le pregunté, después de hablarle como unos 5 minutos aproximadamente, y le pregunté a Roberto, ¿tú crees que Jesucristo murió por ti para darte vida eterna, para salvarte? Y él habló con mucha dificultad. Sí, yo creo. Entonces yo dije, ¿sabes qué, Roberto? Yo quiero orar agradeciendo a Dios por tu vida. Oré, no pedí para que Dios lo sanara, que Dios lo levantara, no le profeticé nada de que a algunos les gustan hacer incluso un show, Señor, levanta. No, 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 yo simplemente oré, lo abracé y le dije, hermano, un día nos encontraremos en la eternidad. Y salí. Me acuerdo que fui a una ceremonia militar y cuando volví frente al edificio ya estaba el carro del servicio médico legal. Él había muerto. Como 2 horas después, murió en brazos de mi hermano menor. Y mi hermano me contaba lo siguiente, Marcos, antes que él muriera, yo le pregunté, Roberto, ¿cómo tú estás? Él me dijo, le dijo a mi hermano, Eduardo, me siento tan feliz. Me siento feliz, seguro. Y gracias por todo lo que ustedes hicieron por mí. Y murió en los brazos de mi hermano con una sonrisa. Bien, hermanos, ya se dan cuenta cómo son las cosas. Siempre digo, hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano, es absoluto. Él hace lo que le place, lo que le da la gana. Ahora, sus verdades no cambian. La forma como Dios ama no es la mía. La justicia de Dios no es la mía. Según la palabra, mi justicia es como trapo de inmundicia. Así dice el profeta Isaías. Y mi amor es muy limitado. Wow. Que el Señor tenga misericordia de mí. Muy bien. Vamos entonces a las preguntas. Si es que hay. Preguntas consecuentes a lo que acabamos de ver. Sí, en el punto 10